Me ignoraron por 5 años hasta que vieron mi yate y vinieron a exigirme dinero. No sabían que ya había comprado sus deudas. No solo dije no, embargué su existencia. Mira cómo convertí su codicia en mi venganza definitiva. La mayoría de la gente piensa que ser olvidado es el dolor supremo, pero están equivocados. La verdadera agonía es cuando de repente recuerdan que existes solo porque huelen a dinero. Mis padres me borraron de sus vidas durante 5 años sin una sola llamada. Luego, mi tía publicó mi yate en internet. Mi padre me escribió de inmediato. No preguntó si estaba bien. Simplemente exigió que vendiera el barco porque la familia necesitaba dinero. Mi nombre es Isabella Vega. Durante los últimos 1825 días, he sido un fantasma para las personas que comparten mi ADN, para mis padres. No solo estaba distanciada. Fui borrada. Fui el error que restregaron de la narrativa familiar. La hija que dejaron de mencionar en las comidas de la iglesia porque mis elecciones de carrera no se alineaban con su estrecha definición de éxito. 5 años, 60 meses sin una tarjeta de cumpleaños, 260 semanas sin un solo mensaje de texto preguntando si estaba viva, si estaba a salvo, o si tenía comida en mi refrigerador. Olvidaron que existía hasta esta mañana. El silencio no se rompió con una disculpa sincera o una reunión entre lágrimas. Se rompió por un algoritmo de Facebook y una etiqueta de geolocalización. Mi tía Marta, la única persona de ese lado de la familia que todavía me trataba como un ser humano, había venido a visitarme a Miami. Marta es una mujer dulce, pero posee la destreza digital de un Golden Retriever. Había grabado un vídeo de mi nueva adquisición, un yate azimut de 70 pies atracado en la marina privada, y lo publicó en su perfil. Pensó que solo estaba siendo una tía orgullosa. Lo tituló, "Qué orgullosa de Isabella y su hermoso barco nuevo", y etiquetó la ubicación exacta. Hubiera sido como disparar una pistola de bengalas en una piscina de tiburones. A los 14 minutos de que esa publicación se hiciera pública, mi teléfono comenzó a vibrar sobre mi escritorio de caoba. Zumbaba con el ritmo implacable y agresivo de un martillo neumático. Miré hacia abajo. Los nombres en la pantalla eran fantasmas de una vida pasada: papá, mamá, Alejandro. Cogí el teléfono, no para responder, sino para leer la vista previa del mensaje de texto que mi padre había enviado. Estaba escrito todo en mayúsculas. Urgente y exigente. No decía, Isabella, te extrañamos. No decía, Isabella, ¿estás bien? Decía, vende el barco. La familia está en crisis. Llámame ahora. Necesitamos el dinero. Me quedé mirando la pantalla y lo único que sentí fue un frío y clínico desapego. Estaba de pie en mi oficina de esquina en el Grupo Atlas de Reestructuración, 30 pisos por encima de la ciudad. Llevaba un blazer a medida que costaba más que el coche de mi padre y estaba en medio de una negociación de alto riesgo. Señorita Vega, crujió la voz en mi auricular. Era el director financiero de una empresa de logística en quiebra. Sonaba desesperado. Si aceptamos la liquidación de activos, ¿podemos quedarnos con la filial de Ohio? Me aparté de mi teléfono personal y miré el horizonte. Mi voz era suave, tranquila y absolutamente implacable. No, dije. La filial es la única parte de su cartera que está perdiendo dinero. Se corta la extremidad para salvar el cuerpo, Carlos. Ese es el trato. Tienes hasta las 5 de la tarde para firmar los papeles, o Atlas retira la financiación y te declaras en bancarrota bajo el capítulo 11 por la mañana. No me pongas a prueba en esto. Toqué el botón para finalizar la llamada antes de que pudiera suplicar. Mi mano no tembló. Mi ritmo cardíaco no se disparó. Soy experta en reestructuración de deudas. Mi trabajo es entrar en edificios en llamas, evaluar los daños y decidir qué vale la pena salvar y qué necesita ser demolido. Lidio con gente desesperada todos los días. Conozco el olor del pánico. Conozco el sonido de un mentiroso tratando de ganar tiempo. Y en este momento, mi teléfono personal olía exactamente igual que mi teléfono del trabajo. La puerta de la oficina se abrió y la tía Marta apareció, con el rostro pálido. Apretujaba su teléfono como si fuera una granada. Isabella, tartamudeó.
Creo que he hecho algo malo. Tu madre acaba de llamarme. Estaba gritando. Quería saber cuánto costó el yate. Dijo que les debes algo. Marta parecía a punto de llorar. Borré la publicación. Cariño, lo siento mucho. No quería empezar una guerra. Me acerqué y le serví un vaso de agua con gas del bar de la oficina. No pasa nada, Marta, dije, con voz firme. Tú no empezaste una guerra. Solo revelaste la posición del enemigo. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de mi hermano, Alejandro. Estamos en la puerta. Déjanos entrar o llamaremos a la policía diciendo que robaste ese dinero. Casi me reí. Era una amenaza tan torpe y amateur. Alejandro siempre había sido el niño de oro, el que no podía hacer nada mal, pero tenía la perspicacia para los negocios de un niño pequeño. El intercomunicador de mi escritorio sonó. Era la seguridad de la Marina conectada a mi línea de oficina. Señorita Vega, dijo el jefe de seguridad, con voz tensa. Tengo una situación en la puerta norte. Hay un grupo de 4 personas aquí. Una pareja mayor, un joven y una mujer joven. Están montando una escena. El señor mayor grita que es su padre y que tiene derecho a inspeccionar su propiedad. Está tratando de pasar por encima de los guardias. Podía oír el alboroto de fondo. Podía oír la voz estruendosa de mi padre, la misma voz que solía sermonearme sobre cómo era una decepción, cómo nunca llegaría a nada sin su guía. ¿Señorita Vega?, preguntó el guardia. ¿Quiere que llame a la policía local? Podemos hacer que lo retiren por allanamiento. Están molestando a los otros propietarios. Mi dedo se cernía sobre el botón del altavoz. La elección lógica era decir que sí, enviarlos lejos, solicitar una orden de alejamiento, mantener mi vida limpia y estéril tal como la había construido en los últimos 5 años. Pero entonces miré la cámara de seguridad en mi segundo monitor. Hice zoom en sus caras. Mi padre, con la cara roja de prepotencia. Mi madre, mirando la Marina con ojos hambrientos, evaluando la riqueza de mis vecinos. Alejandro, con aspecto desaliñado y frenético, y una mujer que no reconocí, la esposa de mi hermano, supongo, que ya sostenía su teléfono, grabando los yates, probablemente planeando su próxima publicación en redes sociales. Parecían buitres rodeando un cadáver. Creían que yo era el cadáver. Creían que todavía era la chica de 22 años que lloraba cuando me cortaron el grifo. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. No sabían que durante los últimos 5 años, había estado nadando con tiburones que se comerían a mi padre para el desayuno y usarían sus huesos como mondadientes. Si los enviaba lejos, seguirían volviendo. Me acosarían a distancia. Se harían las víctimas. No. En mi línea de trabajo, no ignoras un activo tóxico. Lo adquieres. Lo auditas. Y luego lo liquidas. No llame a la policía, dije por el intercomunicador. Las palabras sabían a acero frío. Déjelos entrar. La tía Marta jadeó detrás de mí. Isabella, no tienes que hacer esto. Escóltelos hasta el yate, continué, ignorando la súplica de Marta. Dígales que estaré allí en 20 minutos. Ofrézcales champán. Hágales sentir cómodos. Entendido, señorita Vega, dijo el guardia, aunque sonaba confundido. Corté la conexión y me dirigí al perchero. Cambié mi cómoda chaqueta de punto de oficina por un blazer negro afilado y estructural. Comprobé mi reflejo en el espejo, mi maquillaje era impecable. Mi expresión era impenetrable. ¿Por qué?, preguntó Marta, con la voz temblorosa. ¿Por qué los dejas entrar después de lo que te hicieron? Me volví hacia ella y sonreí. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa que ponía cuando estaba a punto de tomar hostilmente una empresa que me había subestimado. Porque tía Marta, dije, cogiendo mi bolso de mano. Creen que vienen a una reunión familiar. Creen que están aquí para cobrar un cheque. Abrí la puerta de mi oficina, los tacones de mis zapatos resonando bruscamente contra el suelo de mármol. No se dan cuenta, dije, entrando en el pasillo,
de que están entrando en una reunión de reestructuración, y yo soy la presidenta del consejo. Estaba en la cubierta de popa del Obsidiana, mi azimut de 70 pies, y observaba el monitor de seguridad en mi tableta. Había llegado 20 minutos antes que ellos, tiempo suficiente para transformar el espacio de una embarcación de recreo en una sala de negociación. Me ajusté los puños del blazer, alisando una arruga microscópica. Era un hábito que había adquirido en la sala de juntas. La presentación es defensa. Mi reloj, un Patek Philippe antiguo que costaba más que todo el fondo de jubilación de mi padre, se sentía pesado y frío contra mi muñeca. Era un recordatorio de que mi tiempo era ahora lo más caro en este muelle. La puerta se abrió. Caminaron por el muelle en grupo, pareciendo menos una familia y más un grupo de turistas que se habían equivocado de camino. Mi padre iba delante. Su paso seguía siendo pomposo, esa marcha con el pecho hacia afuera de un hombre que cree que es el centro moral del universo, aunque la chaqueta de su traje le quedaba apretada en los botones y la tela parecía brillante por el uso. Mi madre caminaba medio paso detrás de él, con la cabeza girando a izquierda y derecha. No me buscaba a mí. Escaneaba los otros yates, comprobando los nombres, calculando el patrimonio neto de mis vecinos. Se alisó el pelo nerviosamente, un reflejo que recordaba de cada vez que un acreedor solía llamar al teléfono de nuestra casa. Detrás de ellos iba Alejandro, mi hermano, el niño de oro. Parecía más pesado de lo que recordaba, su cara hinchada, sus ojos moviéndose con la energía frenética de un animal atrapado. Y agarrada a su brazo iba una mujer que supuse era su esposa. Vestía de rosa, llevaba un bolso que gritaba diseñador falsificado, y ya sostenía su teléfono, filmando el casco de mi barco para sus redes sociales. Se detuvieron en la pasarela. No levantaron la vista para verme en la cubierta superior. Miraron la madera de teca. Miraron las barandillas de cromo. Miraron el enorme arco del radar. Mira ese acabado, oí decir a mi padre, su voz llegando por encima del agua. Eso es italiano. Tiene que serlo. Es enorme. La mujer de rosa chilló. Alejandro, sácame una foto delante del nombre. Decidí que era el momento. Bajé por la escalera de caracol hasta la cubierta principal. Mis tacones producían un deliberado y rítmico clac contra los escalones. Me detuve en lo alto de la pasarela, cruzando los brazos. Hola, padre, dije. Los cuatro se quedaron helados. Mi padre levantó la vista, parpadeando como si hubiera olvidado que yo era parte de la ecuación. Por una fracción de segundo, vi la conmoción en su rostro. No la alegría de ver a una hija perdida hace mucho tiempo, sino la conmoción de ver a la chica sencilla y callada que habían descartado ahora de pie sobre ellos, mirándolos desde arriba. Isabella, susurró mi madre. Dio un paso adelante, sus manos revoloteando hacia su pecho. Oh, mírale. ¿Te ves? ¿Qué? Fue una elección de palabras reveladora. No saludable, no feliz, cara. La mujer de rosa, mi cuñada, salió de detrás de Alejandro. Me miró de arriba abajo, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba mi blazer, mis zapatos, mi reloj. No había calidez en su mirada, solo un cálculo agudo y depredador. Vaya, dijo, haciendo sonar un chicle ruidosamente. Alejandro no dijo que estabas forrada de dinero. ¿Te casaste con un director ejecutivo o algo así? ¿Está dentro? El aire en el muelle pareció bajar 10 grados. Alejandro hizo una mueca y le dio un codazo, pero ella simplemente se encogió de hombros, manteniendo su teléfono apuntándome. No le respondí. No me enfadé. Simplemente la miré. Mantuve el silencio. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Es un truco que uso con los ejecutivos junior que hablan fuera de turno. Dejas que el silencio se alargue hasta que se vuelve físicamente incómodo. Hasta que empiezan a moverse nerviosos y a cuestionar su propia existencia. Ella bajó el teléfono, su sonrisa flaqueando. ¿Qué? Murmuró. Los zapatos, dije con calma. ¿Perdona? Mi padre se erizó, su cara enrojeciendo. Isabella, somos tu familia. No te hemos visto en 5 años.
¿Y lo primero que dices es sobre el calzado? Esta es una cubierta de teca colocada a mano, dije, mi voz plana y no negociable. Los tacones de aguja y los zapatos de suela dura dañan la madera. Si quieren subir a bordo, los zapatos se quedan en el muelle. Si no quieren subir, la salida está detrás de ustedes. Mantuve la mirada de mi padre. Vi cómo luchaba con su ego. Quería irse furioso. Quería sermonearme sobre el respeto. Pero entonces volvió a mirar el yate. Miró el lujo al que estaba desesperado por acceder. La codicia ganó. Siempre lo hace. Se agachó y se desató los cordones. Uno por uno, amontonaron sus zapatos en una caja de plástico junto a la pasarela. Fue una pequeña victoria, pero necesaria. Les despojaba de su dignidad antes incluso de cruzar el umbral. Los conduje al salón principal. Había ordenado a la tripulación que se quedara bajo cubierta. No quería testigos para esto. El salón estaba bañado en la luz dorada de la tarde, los sofás de cuero color crema parecían acogedores y prístinos. Mi madre pasó la mano por el respaldo de una silla, con los ojos muy abiertos. Por favor, siéntense, dije, señalando la zona de asientos. Permanecí de pie cerca del bar, manteniendo la posición de superioridad física. Isabella, comenzó mi padre, acomodándose en el cuero y extendiendo los brazos como si estuviera presidiendo una corte. He rezado por este día cada noche durante 5 años. Tu madre y yo hemos rezado para que estuvieras a salvo. Estábamos tan preocupados cuando te alejaste. ¿Alejarme? Repetí. ¿Así es como lo llamamos? Me parece recordar que cambiaste las cerraduras y me dijiste que estaba muerta para ti porque me negué a CEO firmar el primer préstamo de negocios de Alejandro. Alejandro se estremeció. Eso fue un malentendido, Isabella. Todos estábamos estresados. No estamos aquí para remover el pasado, interrumpió mi madre rápidamente, mostrando una sonrisa brillante y frágil. Estamos aquí porque somos una familia, y las familias se ayudan mutuamente. Dios nos reúne cuando es el momento adecuado y cuando la necesidad es grande. Y cuando la necesidad es grande, añadió mi padre, su voz bajando a un tono sombrío y serio. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Isabella, no solo vinimos a ponernos al día. Estamos en una crisis. Una crisis genuina. Me lo imaginaba, dije, sirviéndome un vaso de agua sin ofrecerles a ellos. Me enviaste un mensaje para que vendiera el barco antes incluso de decir hola. ¿Cuánto? Mi franqueza pareció sacarlos de su guión. Intercambiaron miradas. La cuñada volvió a darle un codazo a Alejandro. No es solo por el dinero, dijo Alejandro, con la voz quebrada. Fue una oportunidad de inversión que salió mal. Fui estafado. Si no cubro la llamada de margen, van a ir a por todo. La casa de mamá y papá, los coches, todo. ¿Cuánto? Pregunté de nuevo. $248.000, dijo mi padre. El número quedó suspendido en el aire. Era preciso. Demasiado preciso. Si hubiera sido alrededor de $250.000, podría haber creído que era una deuda general. Pero 248.000, eso sonaba a una liquidación. Sonaba a una factura específica con intereses calculados al día. ¿Y para cuándo lo necesitas? Pregunté. Para esta noche, soltó la cuñada. O mañana por la mañana a más tardar, antes de que abran los bancos. La miré. Su desesperación se le escapaba por los poros. ¿Por qué mañana por la mañana? Porque es cuando vienen los auditores, tartamudeó Alejandro. Los estudié. La frente sudorosa de mi padre, las manos temblorosas de mi madre, la incapacidad de Alejandro para mantener el contacto visual. Esto no era una inversión que salió mal. Era otra cosa, algo más sucio. La urgencia, la cantidad específica, la amenaza de perder la casa, todo apuntaba a un apalancamiento de alto riesgo o a un acuerdo ilegal que se mantenía en secreto. Es mucho dinero, dije lentamente. No guardo ese tipo de efectivo bajo el colchón. ¿Tienes este barco?, exclamó mi padre, señalando alrededor de la habitación.
Tienes esta opulencia. Seguramente puedes hacer una llamada. Puedes ayudar a tu hermano. Es tu sangre. Puedo hacer una llamada, asentí. Pero necesito entender en qué me estoy metiendo. No firmo cheques en blanco. ¿No confías en nosotros? Preguntó mi madre, con la voz temblando de un dolor fingido. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Casi me río, pero me contuve. Soy una mujer de negocios, madre. La confianza es para los niños. La verificación es para los adultos. Miré mi reloj. Son casi las 7. Tengo un chef que viene a preparar la cena en la cubierta superior. ¿Por qué no se quedan? Podemos comer y me explican exactamente cómo funciona esta inversión. Si los números tienen sentido, podemos discutir una solución. El alivio los inundó. Pensaron que habían ganado. Pensaron que la invitación a cenar era el preludio de una firma. No se dieron cuenta de que, en mi mundo, invitas a cenar al objetivo justo antes de adquirir sus activos. Eso sería encantador, dijo mi madre, relajándose en el sofá. Necesito usar el baño, dije. Pónganse cómodos. No toquen nada. Caminé por el pasillo hasta el camarote principal y cerré la pesada puerta detrás de mí. Entré en el baño privado y abrí el grifo para que el agua corriente enmascarara mi voz. Saqué mi teléfono seguro y marqué un número que no había usado en 6 meses. Sonó una vez. Vega, respondió una voz ronca. Era Elías, un investigador privado que solía trabajar para Hacienda antes de darse cuenta de que había más dinero en el espionaje corporativo. Tengo 4 sujetos en mi barco, dije, manteniendo la voz baja y rápida. Mis padres, mi hermano y su esposa. Piden $248.000 para mañana por la mañana. Afirman que es una deuda de negocios. ¿Quieres que lo verifique? Preguntó Elías. Quiero que los despedaces, dije. Quiero saber a quién le deben. Quiero saber por qué el número es tan específico. Quiero saber a nombre de quién está la escritura de la casa de mis padres. Y quiero saber qué ha estado publicando mi cuñada en las redes sociales durante las últimas 48 horas. Eso es una investigación profunda para una noche, gruñó Elías. Te pago el doble por la velocidad, dije. Necesito la verdad antes de que salga el sol. Necesito munición, Elías. Toda. ¿La tendrás?, dijo. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Mi expresión no había cambiado. Cerré el grifo. Era hora de ir a servir la cena. El chef privado que había contratado para la velada, un hombre llamado Henry que solía atender cenas de embajadas, colocó un plato de vieiras a la plancha con espuma de trufa frente a mi padre. Mi padre miró el delicado arreglo como si fuera un insulto a su apetito. Era un hombre de carne y patatas, del tipo que equiparaba el tamaño de la porción con el valor. ¿Rezamos?, anunció mi padre. No era una pregunta, era una orden. Inclinó la cabeza, juntando las manos en el borde de la mesa de caoba. Mi madre inmediatamente hizo lo mismo, cerrando los ojos con una piedad que se sentía ensayada. Alejandro y su esposa, cuyo nombre había descubierto era Valeria, bajaron la cabeza, pero mantuvieron los ojos abiertos, lanzando miradas a la botella de vino que Henry estaba descorchando. Señor, comenzó mi padre, su voz resonando en el comedor cerrado de la cubierta superior. Te damos gracias por esta comida, aunque sea elegante y extraña. Te damos gracias por traer a nuestra hija descarriada de vuelta al redil. Oramos para que ablandes su corazón. Señor, oramos para que le recuerdes que la riqueza es una prueba y que acaparar bendiciones es un pecado. Recuérdale, Señor, que la familia es la única inversión verdadera y que dar la espalda a su propia sangre en su momento de necesidad es una abominación a tus ojos. Amén. Amén, susurró mi madre, secándose un ojo seco. Cogí mi tenedor. Eso fue sutil, papá, dije, cortando una vieira. Casi se te olvida mencionar la parte en la que firmo un cheque. No se trata del cheque, Isabella, dijo mi madre rápidamente, su voz temblando con esa mezcla familiar de martirio y manipulación. Se trata del deber.
Se trata de demostrar que no has dejado que este dinero cambie quién eres. No he cambiado, dije, tomando un sorbo del Cabernet de cosecha. Solo he aprendido a leer un balance. Hablando de eso, Alejandro, cuéntame sobre esta inversión. $248.000 es un número muy específico para una fluctuación del mercado. Alejandro se enderezó, ajustándose la corbata. Parecía un niño tratando de usar el traje de su padre. Era algo seguro, Isabella. Un protocolo de finanzas descentralizadas, arbitraje de alto rendimiento apalancado, modelado predictivo impulsado por IA. Recitó las palabras de moda como si las hubiera memorizado de una miniatura de YouTube. Dejé mi copa. Arbitraje, repetí. Así que estabas explotando las diferencias de precios entre mercados para obtener un beneficio sin riesgo. Exacto, dijo Alejandro, pareciendo aliviado de que pareciera entender. Sin riesgo. Eso es lo que dijo el tipo. Pero luego el fondo de liquidez se secó y el contrato inteligente ejecutó una llamada de margen debido a la volatilidad en la clase de activos subyacentes. Lo miré fijamente. Alejandro, si era arbitraje, no hay exposición a la volatilidad porque la operación es instantánea y los contratos inteligentes en un fondo de liquidez no emiten llamadas de margen a menos que estés operando con apalancamiento con una garantía que no posees. ¿Pusiste una garantía? Alejandro parpadeó. Su boca se abrió y se cerró. Bueno, es complicado. El algoritmo cambió. Es un nuevo tipo de tecnología blockchain. ¿Quién es la contraparte? Pregunté. ¿Qué bolsa tiene la deuda? Es una firma privada, tartamudeó. Global Test Ventures. Eso suena a una empresa fantasma, dije fríamente. No invertiste en un protocolo, Alejandro. Le diste dinero a un esquema Ponzi o pediste prestado a un usurero que se dio un nombre de LLC elegante. ¿Cuál es? Deja de interrogarlo. Valeria golpeó la mesa con la mano, haciendo que los cubiertos saltaran. ¿A quién le importan los detalles técnicos? Perdió el dinero. Pasa. La gente rica pierde dinero todo el tiempo. Mírate a ti. Probablemente pierdes esto en un día. Gesticuló salvajemente alrededor del yate. Tienes todo esto, este barco, el personal, y nosotros conducimos un sedán de 5 años que huele a perro mojado. Es vergonzoso. ¿Sabes lo que es aparcar esa cosa en el club de campo mientras todos los demás están en un Mercedes? La miré. Pensé que se trataba de salvar a Alejandro de la bancarrota. Ahora se trata de tu plaza de aparcamiento. Se trata de imagen. Espetó Valeria. Necesitamos mejorar. Si vamos a arreglar este desastre, necesitamos parecer que tenemos dinero. Necesitamos un coche nuevo y deberíamos tener acceso a este yate. Tengo 5.000 seguidores en Instagram. Si etiqueto esta ubicación, podría conseguir acuerdos con marcas. Podría ayudar a pagar la deuda si nos dejas usar los activos. ¿Usar los activos? Repetí lentamente. ¿Quieres alquilar mi yate para tu carrera de influencer? ¿Descuento familiar? Dijo con una sonrisa burlona, alcanzando ella misma la botella de vino. Gratis, obviamente. Mi madre se acercó y me tocó la mano. Su piel estaba fría. Isabella, escúchalos. Están luchando. Has sido bendecida con tanto. Dios te dio este éxito para que pudieras levantarnos. Si no ayudas, demuestra que has perdido tu alma. Demuestra que no te importamos. Me importa la verdad, dije. Y la verdad es que la historia de Alejandro tiene más agujeros que una red de pesca. ¿Quieres que liquide una deuda de $250.000 sin ver un solo papel? ¿Por qué necesitas papeles cuando tienes la palabra de tu padre? Bramó mi padre. Su cara se estaba poniendo de un rojo intenso y peligroso. Había estado callado durante las preguntas técnicas, probablemente porque no las entendía, pero ahora que la conversación había vuelto a la autoridad, estaba en su elemento. Porque la palabra de mi padre no se sostiene en un tribunal, respondí con calma. Niña insolente. Espetó.
Me señaló con un dedo grueso a través del centro de mesa. ¿Crees que porque has ganado algo de dinero en la ciudad eres la cabeza de esta mesa? No eres nada. Eres una niña, una mujer. El aire en la habitación pareció congelarse. Henry, el chef, dejó de moverse en la cocineta. ¿Perdona? Pregunté suavemente. ¿Me has oído?, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un gruñido. Es antinatural. Una mujer no debería acumular riqueza como un dragón mientras los hombres de la familia se las arreglan como pueden. Los activos deben estar en manos del hombre de la familia. Es el orden natural. Deberías transferir este barco y tus cuentas a mí y a Alejandro para que los gestionemos. Sabríamos cómo hacerlo crecer adecuadamente. Aseguraríamos que el legado familiar esté a salvo. Ahí estaba, la verdad desnuda y fea. No era solo por la deuda. No solo querían un rescate. Querían un golpe de estado. Mi padre no podía soportar el hecho de que la hija que había descartado fuera ahora la titán financiera que él siempre había fingido ser. No quería mi ayuda. Quería mi sumisión. Quería despojarme de mi poder y redistribuirlo a los legítimos dueños, los hombres. Sentí una rabia fría cristalizarse en mi pecho, afilada y dura como un diamante, pero no dejé que se notara en mi cara. En una negociación, cuando tu oponente revela su debilidad última, su ego, no atacas. Te retiras. Finges vulnerabilidad. Les dejas pensar que han asestado un golpe. Bajé los ojos. Dejé que mis hombros se encorvaran ligeramente. Cogí mi servilleta y me la pasé por la boca, ocultando la tensión de mi mandíbula. ¿De verdad es así como te sientes? Pregunté, mi voz apenas un susurro, que no soy capaz. Solo decimos que necesitas orientación, dijo mi madre, su voz suavizándose ahora que sentía la victoria. Es demasiada carga para una chica sola. Tu padre solo quiere protegerte del estrés. Ya veo, dije. Respiré lentamente, dejando que se estremeciera al salir. Quizás tengan razón. He estado tan sola estos últimos 5 años. Solo quería construir algo de lo que estuvieran orgullosos. Pero quizás solo construí un muro. Exacto, dijo Alejandro, recostándose en su silla, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Podemos derribar ese muro, Isabella, juntos. Simplemente firma lo de la deuda esta noche, y mañana podemos sentarnos y reestructurarlo todo. Pon a papá en las cuentas. Hazme socio. Necesito pensar, dije, levantándome. Me aseguré de que mis movimientos fueran lentos, vacilantes. Necesito un momento para procesar esto. Es mucho pedir. Tómate tu tiempo, dijo mi padre magnánimamente. Cogiendo su tenedor de nuevo, miró las vieiras con nuevo interés. La comida se está enfriando. Estaremos aquí mismo. Estaré en mi despacho, dije. Por favor, disfruten del vino. Salí del comedor, manteniendo la cabeza baja hasta que doblé la esquina hacia el pasillo. En el momento en que estuve fuera de su vista, enderecé la espalda. La vacilación desapareció. La vulnerabilidad se evaporó. Entré en mi despacho y cerré la puerta en silencio. Me acerqué al escritorio y abrí la transmisión de vigilancia del comedor en mi monitor principal. No estaban solemnes. No estaban rezando. Se estaban riendo. Valeria estaba sirviendo más vino, derramando un poco en el mantel. Alejandro le estaba dando una palmada en la mano a mi padre. Mi madre ya estaba mirando los cubiertos, dando la vuelta a un tenedor para comprobar el sello, probablemente preguntándose si podría empeñarse. Se está quebrando, oí decir a Alejandro a través de los micrófonos de alta fidelidad que había instalado. ¿Viste su cara? Está desesperada porque nos guste de nuevo. Firmará, dijo mi padre, masticando ruidosamente. Siempre ha sido débil. Necesita que la guíen. Los observé durante un largo momento. Parecían hienas festejando un cadáver que ni siquiera habían matado. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de mensajería encriptada. Escribí un mensaje a Elías, nuevas instrucciones.
No es solo una deuda. Es un intento de adquisición hostil. Apuntan a un poder notarial o transferencia de activos. Investiga a fondo Global Tech Ventures de Alejandro y averigua si mi padre tiene deudas de juego o gravámenes que no conozco. Quiero el dossier completo. Opción nuclear. Le di a enviar. En la pantalla, mi padre levantó una copa hacia la habitación. Por el Imperio Vega. Brindó. Me recosté en mi silla, la luz azul del monitor reflejándose en mis ojos. Por la auditoría, susurré. La luz azul de mi monitor era la única iluminación en la habitación. A las 2:14 de la mañana, el correo electrónico de Elías finalmente llegó a mi bandeja de entrada. El asunto era escueto, proyecto V urgente. Abrí el archivo adjunto. No era un resumen. Era una autopsia de la vida financiera de mi hermano. Elías había sido minucioso. La primera página desmontaba la mentira que Alejandro había contado en la cena. No había ningún protocolo de finanzas descentralizadas. No había algoritmo. No había arbitraje. La oportunidad de inversión era una invención. Una torpe tapadera para un vicio mucho más antiguo y feo. Alejandro había estado apostando, no en casinos, donde hay límites y regulaciones, sino en sitios de apuestas deportivas offshore y en operaciones de opciones especulativas de alto riesgo. Había estado perdiendo dinero durante 18 meses. Pero esa no era la crisis. La crisis era cómo había intentado tapar el agujero. Pasé a la sección titulada Estructura de la deuda. La deuda de $248.000 no era con un banco. Era con una firma de préstamos privados llamada Apex Capital Solutions, una empresa ubicada en un centro comercial de Nueva Jersey que se especializaba en activos en dificultades y préstamos puente de alto interés, el tipo de lugar al que vas cuando los bancos ya se han reído de ti. El préstamo era una estructura de pago único al final, balloon payment, de alto interés, a corto plazo, con una estricta cláusula de impago que desencadenaba la incautación inmediata de la garantía. Fruncí el ceño. Un prestamista como Apex no le da $250.000 a un hombre desempleado con una puntuación de crédito por debajo de 500 sin una garantía significativa. Alejandro no poseía nada. Su coche era de leasing. Su apartamento era alquilado. Pasé a la página del acuerdo de garantía. Se me heló la sangre. La dirección que figuraba como garantía no era el apartamento de Alejandro. Era el 1402 de la calle Maplewood. La casa de mis padres. La casa en la que crecí. La casa que mi padre afirmaba que era su castillo, su legado, el único activo que había pagado después de 30 años de trabajo en una fábrica. Hice zoom en el bloque de firmas al final de la escritura de fideicomiso. Allí, en tinta negra, había 3 firmas: Alejandro Vega, Tomás Vega, Débora Vega. Me quedé mirando las firmas durante mucho tiempo. La firma de mi padre es distintiva, un garabato agudo y angular que ejecuta con una velocidad agresiva. La de mi madre es redonda, con bucles, casi infantil. Las firmas en la pantalla parecían correctas a primera vista, pero soy una profesional. Busco las grietas en los cimientos. Abrí una segunda ventana y saqué viejas tarjetas de cumpleaños y documentos fiscales que había guardado de años atrás. Los puse al lado del documento del préstamo. El Tomás Vega del documento del préstamo tenía una marca de vacilación en la parte superior de la T. La tinta era ligeramente más gruesa al comienzo de la quinta, como si la mano que sostenía el bolígrafo se hubiera detenido para comprobar su posición. Carecía de la velocidad fluida de una firma genuina. Era un dibujo de una firma. Miré el nombre de mi madre. El bucle de la D era demasiado perfecto, demasiado consistente. Alejandro no solo había pedido dinero prestado. Había cometido un fraude grave. Había falsificado las firmas de nuestros padres para hipotecar su casa a sus espaldas. Estaban durmiendo en mis camarotes de invitados en este momento, recuperándose del vino, completamente inconscientes de que su niño de oro ya había vendido el techo sobre sus cabezas a un tiburón en Nueva Jersey. Si no pagaba, y iba a no pagar hoy, Apex Capital no solo demandaría a Alejandro, sino que ejecutaría la hipoteca de mis padres. Estarían en la calle en 30 días. Me recosté en mi silla, el cuero crujiendo suavemente.
Esto cambiaba el campo de batalla por completo. No era una petición de ayuda. Era una situación de rehenes. Seguí desplazándome. El archivo sobre Valeria era el siguiente. Si Alejandro era un tonto desesperado, Valeria era una depredadora calculadora. Elías había extraído su huella digital, incluyendo mensajes eliminados de una copia de seguridad en la nube que probablemente ella no sabía que existía. Mientras Alejandro intentaba frenéticamente encontrar dinero para detener la ejecución hipotecaria, Valeria había estado ocupada en otra parte. Leí la transcripción de una conversación de texto de hace 3 días entre ella y un contacto llamado Sergio, legal. Valeria, si los fondos llegan a la cuenta conjunta, ¿qué tan rápido podemos moverlos a la LLC separada? Sergio, 24 horas, pero si es un regalo o herencia, es más limpio. Valeria, su hermana va a pagar. Tiene mucho dinero. Una vez que se confirme la transferencia, quiero solicitar la separación de inmediato. No me voy a hundir con este barco, Sergio. Solo asegúrate de que el dinero no esté destinado directamente a la deuda. Haz que se envíe como una transferencia personal. Sentí una risa seca y sin humor crecer en mi garganta. Le estaba engañando. Alejandro intentaba estafarme para salvarse a sí mismo. Y su esposa planeaba estafarlo en el momento en que el dinero llegara a la cuenta. Iba a dejar que fuera a la cárcel por fraude mientras ella se marchaba con la mitad de mi dinero. Era casi impresionante. Era una muñeca rusa de traición. No sentí tristeza. No sentí el aguijón de la decepción familiar. Esos nervios habían sido cortados hace 5 años. Lo que sentí fue la claridad de un cirujano sosteniendo un bisturí. Tenía el diagnóstico. Ahora necesitaba cortar. Cogí mi teléfono seguro. Eran casi las 3 de la mañana. Pero mi abogado, Julián, estaba bajo un contrato de retención que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en una década. Respondió al segundo timbre. Isabella, dijo Julián, su voz nítida y despierta. Ya más tarde. ¿Se está quemando la marina? Todavía no, dije. Necesito que ejecutes un acuerdo de compra de inmediato. Nombra el objetivo. Apex Capital Solutions. Tienen una nota de crédito en dificultades sobre una propiedad en el 1402 de la calle Maplewood. El prestatario es Alejandro Vega. Los CEO firmantes son Tomás y Débora Vega. ¿Quieres liquidar la nota? Preguntó Julián. No, dije, mi voz bajando una octava. No quiero liquidarla. No quiero saldar la deuda. Quiero comprar la deuda. Quiero convertirme en la titular de la nota. Julián hizo una pausa. Entendió de inmediato. ¿Quieres ponerte en el lugar del prestamista? ¿Quieres los derechos sobre la garantía? Exacto, dije. Quiero la cesión completa de la hipoteca. Quiero el pagaré endosado a mi nombre. Quiero el poder de ejecutar la hipoteca. Y lo quiero hecho antes de que abran los mercados a las 9. Apex estará encantado de vender, razonó Julián. Si el préstamo es tóxico y vence hoy, aceptarán 80 céntimos por dólar para evitar el lío legal de una ejecución hipotecaria. Puedo tener los documentos electrónicos firmados por su personal nocturno en 1 hora. Pero Isabella, si compras esta nota, efectivamente estás sosteniendo el hacha sobre el cuello de tus padres. Lo sé, dije. Prepara el acuerdo de cesión y prepara un segundo documento. Una confesión de culpabilidad. ¿Para quién? ¿Para Alejandro?, dije. Si quiere que arregle esto, va a firmar una confesión admitiendo la falsificación y el fraude. La quiero notarizada. La quiero blindada. Si alguna vez intenta impugnar la deuda, quiero que esa confesión se presente automáticamente ante el fiscal del distrito. Eso es agresivo, dijo Julián. Esa es la opción nuclear. Vinieron a mi casa a robarme, Julián, dije, mirando la imagen congelada de mi familia en el monitor. Solo que no usaron pistolas. Usaron la culpa. Prepara los papeles. Envía un notario móvil a la Marina a las 7. Se hará, dijo Julián. Colgué el teléfono.
Me levanté y caminé hacia la ventana. La marina estaba en silencio. El agua estaba negra y quieta, reflejando las pocas luces del puerto. Mis padres dormían en sábanas de algodón egipcio, soñando con el cheque que les firmaría por la mañana. Pensaban que mañana sería una celebración. Pensaban que habían logrado manipular a la hija descarriada para que volviera al redil. No tenían ni idea de que cuando saliera el sol, no desayunarían con su hija. Tendrían una reunión con su nueva acreedora. Observé el primer indicio de luz gris tocar el horizonte. Bienvenidos a la reestructuración, susurré al cristal. Exactamente a las 7 de la mañana, presioné el botón en el panel de control montado en la pared que gobernaba el sistema de sonido integrado del yate. No elegí una suave melodía acústica para despertarlos. Elegí la cabalgata de las Valquirias de Wagner, y puse el volumen a un nivel generalmente reservado para inspecciones de clubes nocturnos. El sonido estalló a través de los altavoces en los camarotes de invitados bajo cubierta. Fue un asalto atronador, pesado en metales, diseñado para destrozar el sueño y reemplazarlo con adrenalina inmediata. Yo estaba en la cubierta de popa, sorbiendo un espresso doble, viendo cómo el sol quemaba la niebla del agua. Ya estaba vestida con un traje blanco impecable. Mi cabello recogido en un moño apretado y severo. Oí el golpeteo de pies en las escaleras. Mi hermano Alejandro salió tambaleándose primero, vistiendo solo calzoncillos y una expresión de puro pánico. Su esposa Valeria lo siguió, envolviéndose en una bata de seda, con los ojos hinchados y confundidos. Mis padres aparecieron un momento después, mi padre agarrándose el pecho como si la música fuera un golpe físico. ¿Qué está pasando?, gritó mi madre por encima del crescendo de las trompetas. ¿Hay una emergencia? Toqué la tableta sobre la mesa y la música se cortó al instante. El silencio que siguió fue pesado y resonante. Buenos días, dije, mi voz cortando el silencio como una navaja. El desayuno está servido. Señalé la mesa. Estaba puesta con precisión militar. Fruta fresca, pasteles, café y zumo estaban dispuestos en el centro. Pero en cada puesto, no había cubiertos. En su lugar, había una gruesa pila de documentos legales encuadernados con clips pesados. De pie junto a la mesa no estaba el chef, sino un hombre alto, de pelo canoso, con un traje oscuro. Este es el señor Vargas, dije, presentando al notario móvil que había traído desde la ciudad. Está aquí para testimoniar las firmas. Por favor, siéntense. Isabella, ¿qué es esto?, preguntó mi padre, su voz ronca pero teñida de irritación. Casi me das un infarto. ¿No podemos tomar un café? No tenemos tiempo para café, dije, permaneciendo de pie. Me dijiste anoche que la fecha límite es esta mañana. Dijiste que los auditores o quien quiera que temas vienen hoy. Si quieren mi ayuda, nos movemos según mi horario, y mi horario comienza ahora. Intercambiaron miradas. La mención de la fecha límite los despertó más rápido de lo que lo habría hecho la cafeína. El miedo volvió a los ojos de Alejandro. Tiró de una silla y se sentó, sus manos temblando mientras alcanzaba un vaso de agua. ¿Así que lo vas a hacer?, preguntó Valeria, su voz bajando a un susurro hambriento. ¿Vas a pagar la deuda? Voy a solucionar el problema, corregí. Pero vamos a hacerlo correctamente. Dirijo una firma financiera, Valeria. No reparto bolsas de lona llenas de dinero. Todo se documenta. Todo es legal. Todo es transparente. Caminé hasta la cabecera de la mesa. He pasado las últimas horas reestructurando el patrimonio familiar para que esto funcione. No voy a prestarle el dinero a Alejandro. No tiene ingresos, ni activos, ni solvencia crediticia. Prestarle a él es tirar dinero a un horno. Alejandro se estremeció, pero no discutió. Sabía que era verdad. En su lugar, continué, voy a comprar un activo. Ofrezco comprar la casa en el 1402 de la calle Maplewood a mamá y papá. Mi padre se enderezó. ¿Vender la casa? Pero ese es nuestro hogar. Es mi legado. Es una casa, dije rotundamente. Y en este momento es lo único de valor que tienen para apalancar.
Pero como soy su hija, no voy a pagar el valor de mercado. El valor de mercado es quizás de $900.000 en un buen día. Hice una pausa para dar efecto. Observé sus ojos. Ofrezco comprarla por $1.500.000, dije. El número quedó suspendido en el aire. Vi el cálculo ocurrir en tiempo real. La boca de mi padre se abrió ligeramente. Mi madre jadeó. La codicia es un poderoso anestésico. Adormece las campanas de alarma en el cerebro. No estaban pensando en por qué yo pagaría un 60% de más. Estaban pensando en el beneficio. Estaban pensando en el derecho a presumir. 1,5 millones, repitió mi padre, su voz perdiendo el filo. Bueno, esa es una valoración muy generosa. Refleja el valor emocional de la propiedad, ciertamente. Es un rescate empaquetado como una venta, dije. Las ganancias se utilizarán para saldar la deuda de Alejandro inmediatamente. El resto será suyo para que lo conserven. Pueden seguir viviendo allí como inquilinos con un contrato de arrendamiento vitalicio por $1 al año. Nada cambia en su vida diaria. Simplemente liquidan el capital. Oh, Isabella, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio, lágrimas de avaricia. Sabía que todavía nos querías. Sabía que nos ayudarías. Hay una condición, dije. Señalé la pila más pequeña de papeles frente a Alejandro. Como estoy interviniendo para salvar a Alejandro de la ruina inmediata, y salvarlos a todos de la humillación de su fracaso, el resto del patrimonio familiar debe ser preservado. Si compro la casa, el dinero se destina a salvarlo a él ahora. Eso significa que recibe su herencia hoy. No la recibirá más tarde. Miré a mi hermano. El documento frente a ti es una renuncia total a la herencia y una cesión de cualquier activo familiar futuro. Firmas esto y transfiero los fondos para cubrir tu deuda. Te vas limpio, pero te vas sin nada más. La casa, los ahorros, el futuro. Todo se queda conmigo para asegurar que mamá y papá estén cuidados. Alejandro se quedó mirando el papel. Miró a Valeria. Valeria se mordía el labio. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. No le importaba la herencia futura de Alejandro. Le importaban los $248.000 necesarios para mantenerlo fuera de la cárcel hoy. Y le importaba el dinero extra que mis padres supuestamente tendrían de la venta. Se imaginaba que podría encantar a la pareja de ancianos para sacarles el dinero sobrante más tarde. Fírmalo, Alejandro, siseó Valeria. No tenemos opción. Los tipos vienen al mediodía. ¿Pero todo? Preguntó Alejandro débilmente. Estás recibiendo $250.000 para limpiar tu desastre, dije fríamente. Acepta el trato, Alejandro. Es el único sobre la mesa. Mi padre alcanzó un bolígrafo. Ni siquiera leyó el contrato de venta. Estaba demasiado concentrado en la cifra de 1,5 millones. Firmó su nombre con una floritura, su ego hinchándose con la idea de que su casa valía una fortuna. Mi madre hizo lo mismo, firmando rápidamente, sonriéndome como si compartiéramos un secreto. No tenían ni idea de que yo ya era dueña de la deuda de la casa. No tenían ni idea de que al venderme la casa, estaban fusionando legalmente el título con la hipoteca que yo tenía, dándome un control absoluto e indiscutible para deducir todo. Me estaban entregando las llaves de su propia ejecución. Alejandro cogió el bolígrafo. Dudó por un segundo, su mano flotando sobre la renuncia. Hazlo, ordenó mi padre. Tu hermana está siendo generosa. No seas desagradecido. Alejandro firmó. El señor Vargas se adelantó en silencio, sellando cada documento, verificando las identidades, cerrando la trampa. Recogió los papeles y los colocó en una carpeta de cuero. Gracias, dijo el señor Vargas suavemente. La transacción está registrada. ¿Cuándo llega el dinero? Preguntó Valeria bruscamente. Tenemos que hacer una transferencia antes de las 10. Estoy iniciando la transferencia ahora, dije, sacando mi teléfono. Es una transferencia interna ya que tengo mi cuenta en la misma institución que la cuenta de liquidación.
Se liquidará en 30 minutos. Vi a Valeria inclinarse hacia Alejandro. Pensó que estaba distraída con mi teléfono. Bajó la voz, pero no conocía la acústica de la cubierta de popa, y ciertamente no sabía que yo estaba escuchando con cada fibra de mi ser. No te preocupes por la renuncia, susurró al oído de Alejandro. Una vez que el dinero esté en nuestra cuenta y la deuda esté pagada, encontraremos un abogado. Diremos que firmaste bajo coacción. Diremos que te coaccionó. Lo recuperaremos todo. Solo deja que el cheque se liquide primero. No parpadeé. No levanté la vista. Solo toqué la pantalla de mi teléfono, enviando un mensaje de confirmación final a Julián, documentos asegurados. Ejecutar fase 2. Levanté la vista hacia ellos. Mi rostro era una máscara de mármol pulido y tranquilo. Bien, dije, deslizando mi teléfono en mi bolsillo. Ya es suficiente. ¿Suficiente qué? Preguntó mi madre, alcanzando un pastelillo ahora que la tensión se había roto. Suficientes mentiras, me dije a mí misma, aunque no me oyeron. Suficiente para que podamos seguir adelante, dije en voz alta. Señor Vargas, por favor, prepare el cronograma de desembolso. Creo que tenemos algunas deducciones que discutir. ¿Deducciones? Preguntó mi padre, con un trozo de melón a medio camino de su boca. ¿Qué deducciones? Sonreí. Era la sonrisa de un lobo que acaba de ver cerrarse la puerta del corral de las ovejas. Práctica comercial estándar, padre, dije. Veamos los números. El señor Vargas cerró su portafolio de cuero con un suave y definitivo chasquido que resonó en el repentino silencio de la cubierta de popa. Mi familia se sentó alrededor de la mesa, con los ojos fijos en sus teléfonos, esperando la vibración que señalaría la llegada de $1,5 millones a su cuenta conjunta. Parecían perros hambrientos esperando que un carnicero les arrojara un hueso. La transferencia ha sido iniciada, dije, mi voz desprovista de toda calidez. Toqué la tableta frente a mí, y la gran pantalla de 60 pulgadas montada en el mamparo cobró vida. Mostraba una hoja de cálculo, nítida y austera sobre un fondo blanco. Sin embargo, antes de que se liberen los fondos netos, debemos revisar la declaración de liquidación. Según el contrato que acaban de firmar, todas las deudas pendientes vinculadas a la propiedad y a los beneficiarios deben ser saldadas antes del desembolso. ¿Declaración de liquidación? Preguntó mi padre, con el ceño fruncido. Tenía un trozo de croissant pegado al labio. ¿De qué estás hablando, Isabella? Compraste la casa. Envías el dinero. Ese es el trato. No lo compliques con tu jerga corporativa. No lo estoy complicando, repliqué, levantándome y caminando hacia la pantalla. Lo estoy ejecutando. Y como estamos discutiendo la venta de la casa en el 1402 de la calle Maplewood, debemos abordar los gravámenes adjuntos a ese título. No hay gravámenes. Ladró mi padre, golpeando la mesa con la mano. Pagué esa hipoteca en 1998. Tengo la carta del banco enmarcada en el estudio. Esa casa está libre de cargas. Estaba libre de cargas, le corregí. Hasta hace 18 meses. Deslicé la pantalla. La hoja de cálculo desapareció, reemplazada por una imagen escaneada de una escritura de fideicomiso. Era el documento que Elías había encontrado, el de las firmas falsificadas. ¿Qué es eso? Mi madre entrecerró los ojos hacia la pantalla. Esa es una segunda hipoteca, dije. Contratada contra el capital de su casa. El monto principal es de $248.000. El prestatario figura como Alejandro Vega. Los CEO firmantes son Tomás y Débora Vega. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la anticipación. Era el silencio de un vacío que succionaba el oxígeno de la habitación. Mi padre giró la cabeza lentamente, mecánicamente, para mirar a su hijo. Alejandro se había puesto pálido. Su piel era del color de la ceniza vieja. Se hundió en su silla, negándose a mirar a nadie a los ojos. Alejandro, susurró mi padre. Era un sonido de pura incredulidad. ¿Qué hiciste? Lo arreglé,
tartamudeó Alejandro, con la voz quebrada. Isabella lo está arreglando. Para eso es el dinero, papá. Para pagar esto. No pasa nada. No lo estoy pagando, intervine bruscamente. Presioné otro botón en mi tableta. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez, no era un documento. Era una transmisión de vídeo en vivo. El rostro en la pantalla le era familiar a Alejandro. Era un hombre sentado en una oficina con poca luz, con paneles de madera y un marlín de trofeo en la pared. Llevaba una cadena de oro sobre un jersey de cuello alto negro. Era el oficial de préstamos de Apex Capital Solutions. Alejandro hizo un sonido como un gato estrangulado. Se arrastró hacia atrás, su silla chirriando contra la cubierta de teca. No. ¿Por qué está él aquí? Dijiste que te encargarías de ello. El hombre en la pantalla levantó la vista y asintió. Señorita Vega. La transferencia ha sido recibida. La transacción está completa. Gracias, señor Russo, dije a la pantalla. Por favor, confirme para el registro que se ha comprado. Apex Capital ha cedido el pagaré y la escritura de fideicomiso de la propiedad en el 1402 de la calle Maplewood al Grupo Atlas de Reestructuración, con efecto inmediato, recitó el señor Russo en un tono monótono y aburrido. Hemos transferido todos los derechos de cobro y ejecución hipotecaria al nuevo titular de la nota. Estamos fuera. Un placer hacer negocios con usted. La pantalla se quedó en negro. Me volví hacia mi familia. Parecían como si acabara de detonar una bomba en el centro de la fuente de frutas. Tú. Respiró Valeria, sus ojos moviéndose entre mi marido y yo. No pagaste la deuda. Correcto, dije, apoyándome en el mamparo y cruzando los brazos. Compré la deuda. No le di a Apex Capital $248.000 para liberar a Alejandro. Les di el dinero para comprar el derecho a poseerlos. Miré directamente a mi hermano. Ya no le debes a los tiburones de Nueva Jersey, Alejandro. Me debes a mí. Soy tu acreedor ahora. Y a diferencia de ellos, sé exactamente dónde vives. Sé exactamente lo que vales, que es nada. Pero eres mi hermana, gimió Alejandro. Intentó sonreír, una expresión enfermiza y temblorosa que lo hacía parecer patético. No nos ejecutarías la hipoteca. No lastimarías a tu propia familia. Solo me estás dando una lección, ¿verdad? Esto es solo una táctica de miedo. Volví a la mesa y cogí la pila de documentos recién notarizados por el señor Vargas, la renuncia a la herencia, el acuerdo de venta de la casa. Esto no es una lección, dije, mi voz bajando a un registro que era tranquilo, profesional y absolutamente aterrador. Esto es una liquidación. Falsificaste las firmas de mamá y papá, Alejandro. Eso es un delito grave. En la mayoría de los estados, eso te lleva de 5 a 10 años de prisión. La única razón por la que la policía no está subiendo por esa pasarela ahora mismo es porque yo tengo la nota. Soy dueña de la evidencia de tu crimen. Mi madre soltó un sollozo, llevándose la servilleta a la boca. ¿Mi casa? Gimió. Tomás, ella es dueña de la casa. Ella es dueña de la deuda. Podríamos perderlo todo. Isabella. Mi padre se levantó, con el rostro morado de rabia. Me señaló con un dedo tembloroso. Nos engañaste. Nos dejaste firmar esos papeles pensando que estábamos recibiendo una ganancia inesperada. Esto es una trampa. Es un fraude. Es un contrato vinculante, repliqué, sin inmutarme. Firmaron un acuerdo de venta por $1,5 millones, pero se olvidaron de preguntar por las deducciones. Verán, cuando venden una propiedad, primero tienen que pagar las hipotecas existentes. Así que estoy deduciendo los $248.000 más intereses que Alejandro robó. Eso todavía deja más de 1 millón. Gritó Valeria, levantándose y golpeando la mesa con las manos. Dijiste 1,5 millones. Danos el resto. Te demandaremos. Conseguiré el mejor abogado de Miami y te demandaremos por cada céntimo que tengas. La miré con genuina lástima.
Estaba tan fuera de su elemento que ni siquiera se daba cuenta de que se estaba ahogando. No puedes demandarme, Valeria, dije suavemente. Mira la página 14, párrafo 3 del documento que acabas de animar a tu marido a firmar. Cogí el documento y leí en voz alta, mi voz clara y precisa, las partes abajo firmantes acuerdan que cualquier disputa que surja de esta transacción se resolverá mediante arbitraje vinculante en una jurisdicción elegida por el comprador. Además, los vendedores reconocen que cualquier deuda existente adeudada al comprador por cualquier miembro de la familia inmediata del vendedor se deducirá de las ganancias finales de la venta a una tasa del 100% más una prima de riesgo punitiva. Dejé caer el papel sobre la mesa. No lo leyeron, dije. Estaban demasiado ocupados contando dinero que no era suyo. ¡Monstruo! Siseó mi padre. Monstruo ingrato y de corazón frío. Te criamos. Te alimentamos y nos tratas como a empleados. No, padre, dije. A los empleados se les paga. Ustedes son pasivos y estoy equilibrando los libros. Hice una señal al señor Vargas. Me entregó una última hoja de papel. Era el cronograma de desembolso, el cheque que realmente iba a firmarles. Ahora, dije, sosteniendo el papel, hablemos del número final. Después de deducir la hipoteca robada, los intereses acumulados, los honorarios legales por la adquisición de la nota, el costo de la reestructuración de emergencia y la prima de riesgo por la naturaleza fraudulenta de la garantía. Los ingresos netos de la venta de su casa no son de 1,5 millones de dólares. Hice una pausa. Dejé que el silencio se alargara hasta que fue casi insoportable. El sonido de las olas lamiendo el casco era lo único audible en el aire pesado y húmedo. De hecho, dije, después de deducir el préstamo personal que ahora me veo obligada a emitir para cubrir la brecha entre el valor real de la casa y el precio inflado que ofrecí, el número es bastante diferente. Coloqué el papel en el centro de la mesa. Todos se inclinaron. Se quedaron mirando la cifra en la línea inferior. No era un cheque por $1 millón. Ni siquiera era un cheque por $100.000. Mi padre me miró, con los ojos desorbitados por la conmoción, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Esto, susurró. Esto tiene que ser una broma. Yo no cuento chistes, dije. Yo cierro tratos. El trozo de papel en el centro de la mesa del desayuno no era un cheque. Era una declaración de liquidación detallada y desglosada, del tipo que se usa en complejas fusiones corporativas. Mi padre se quedó mirando la línea inferior, su rostro perdiendo color hasta parecer pergamino viejo. Cero, susurró, su voz temblando con una mezcla de confusión y furia creciente. Dice cero. En realidad, corregí, inclinándome para señalar una línea específica con mi uña bien cuidada, son menos $412. Técnicamente, me deben la tarifa de la transferencia bancaria, pero estoy dispuesta a renunciar a ella como gesto de buena voluntad. Esto es imposible. Chilló Valeria, arrebatando el papel de la mesa. Sus ojos escanearon el documento frenéticamente, buscando el error, los millones que faltaban. Dijiste que la casa valía 1,5 millones. ¿Dónde está el dinero? Repasemos las matemáticas, dije. Mi tono era frío y distante, como si estuviera explicando una pérdida trimestral a un consejo de administración. Señalé la primera sección. Línea 1, precio de compra, $1.500.000. Una valoración generosa, como acordamos. Moví mi dedo hacia abajo. Línea 2, liquidación del gravamen existente a Apex Capital Solutions. Son $248.000 de principal más 12.000 en intereses acumulados y cargos por demora. Eso se descuenta de entrada. ¿Así que estás diciendo que todavía queda más de $1 millón? Gritó Alejandro, sus manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Línea 3, continué, ignorándolo. Honorarios legales por la adquisición de emergencia de la nota en dificultades. Mis abogados no trabajan gratis, Alejandro. Tampoco los investigadores que tuve que contratar a las 2 de la mañana para descubrir tu fraude. Son $45.000. $45.000? Jadeó mi madre.
¿Por unas pocas llamadas telefónicas? Por salvar a tu hijo de una acusación federal, repliqué bruscamente. Línea 4. Prima de riesgo para el seguro de título sobre una transmisión fraudulenta. Dado que la escritura anterior fue falsificada, la compañía de títulos, que es una subsidiaria de mi firma, requiere una prima de riesgo del 300% para asegurar la transferencia. Esos son $750.000. Eso es un robo. Rugió mi padre, golpeando la mesa de teca con el puño. Nos estás cobrando un seguro por nuestra propia casa. Les estoy cobrando por el hecho de que su hijo cometió un delito grave en la documentación, dije. Si intento vender esta casa más tarde y se descubre el fraude, soy responsable. Estoy valorando ese riesgo. Firmaron el acuerdo aceptando todos los costos de cierre estándar y no estándar. Está justo ahí, en el párrafo 12. No me detuve. Línea 5. Pago por adelantado del arrendamiento vitalicio. Querían quedarse en la casa, ¿no? Un arrendamiento vitalicio para 2 personas en ese vecindario, calculado actuarialmente por otros 20 años, está valorado en $450.000. Lo he deducido por adelantado para asegurar su tenencia. Nos estás cobrando el alquiler para vivir en nuestra propia casa. Lloró mi madre, sus lágrimas fluyendo libremente ahora. Isabella, ¿cómo puedes? Estoy asegurando su vivienda, dije. Si no lo dedujera ahora, tendrían que pagarme mensualmente. Y dado el historial de Alejandro con el dinero, no confío en que paguen el alquiler. De esta manera, están a salvo. Tienen un techo sobre sus cabezas. Simplemente no tienen el dinero en efectivo. Señalé la suma final. Deducciones totales, $1.500.412. Ingresos netos para el vendedor, 0. El silencio que siguió fue absoluto. El viento azotaba la cubierta, haciendo ondear los bordes de la declaración de liquidación. Nos engañaste, tartamudeó Alejandro. Parecía que iba a vomitar. Nos dejaste pensar que íbamos a ser ricos. Les dejé pensar lo que querían pensar, dije. Les dije que estaba solucionando el problema. El problema era la deuda. La deuda ha desaparecido. El problema era la posible ejecución hipotecaria. La casa está a salvo. El problema era su falta de liquidez. He eliminado el activo que estaban usando para cavar su propio hoyo. Estás libre de deudas, Alejandro. Deberías agradecérmelo. No es justo. Gritó Alejandro. El sonido fue crudo, un gemido infantil de un hombre adulto. No es justo. Tú tienes todo. Tienes este barco. Tienes el dinero. Tienes el poder. Podrías haber firmado el cheque y ya. ¿Por qué tienes que arruinarnos? ¿Justo? Pregunté, mi voz baja y peligrosa. ¿Quieres hablar de justicia? Justo no es llamar a tu hija en 5 años. Justo es perderse cada cumpleaños, cada festivo, cada ascenso. Justo es borrarme de tu vida hasta que necesitaste un banco. Di un paso más cerca de él. ¿Es justo que robaras la casa de mamá y papá? ¿Es justo que falsificaras sus nombres? ¿Es justo que vinieras aquí, a mi casa, a mentirme en la cara e intentar estafarme por $250.000? Tienes razón, Alejandro. Esto no es justo. Esto es un negocio. Y en los negocios, pagas por tus errores. Esto no es un negocio. Bramó mi padre, levantándose para enfrentarme. Intentó invocar la vieja autoridad, la presencia aterradora que solía hacerme temblar de niña. Esto es familia. Somos tu sangre. La Biblia dice. No me cites la Biblia, le corté, mi voz restallando como un látigo. La Biblia no firmó ese contrato. Lo hiciste tú. Y no me hables de sangre. La sangre es la razón por la que no llamé a la policía. La sangre es la razón por la que estás en un yate en lugar de en una celda. Esa es la única misericordia que vas a obtener. Mi madre sollozaba entre sus manos, meciéndose de un lado a otro. No tenemos nada, se lamentaba. No tenemos absolutamente nada.
Somos indigentes. Tienen una casa, le recordé. Tienen su pensión. Tienen su coche. Simplemente no tienen la ganancia inesperada que contaban para financiar su vanidad. Valeria, que había estado mirando el papel en estado de shock, de repente levantó la vista. Sus ojos eran duros, y el pánico había sido reemplazado por un frío instinto de supervivencia. Se volvió hacia Alejandro. «Idiota», siseó. «Me dijiste que pagaría. Me dijiste que era blanda. Dijiste que estaba desesperada por la aprobación de papá». «Pensé que lo estaba», suplicó Alejandro. «¿Firmaste la renuncia?», le gritó Valeria, empujándolo del hombro. «Renunciaste a tu herencia. Renunciaste a todo por nada. Inútil, incompetente, perdedor. Debería haberte dejado hace 6 meses». «Valeria, por favor», rogó Alejandro, alcanzando su brazo. «No me toques». Ella retrocedió. Se volvió hacia mí, su rostro cambiando instantáneamente a una máscara de súplica. «Isabella, escucha. Yo no sabía. No sabía de la falsificación. No sabía que la deuda era tan grave. Él también me mintió. Tienes que creerme. Todo esto es culpa suya. No podemos. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Yo también soy una víctima aquí». La miré con puro asco. «No eres una víctima, Valeria. Eres una cómplice». Vi los mensajes de texto. «Sé que planeabas divorciarte de él en el momento en que el dinero llegara a la cuenta. Solo estás enfadada porque el coche de la huida tiene una rueda pinchada». «Eso es mentira», chilló, pero su rostro se sonrojó. Alejandro miró a su esposa, la comprensión amaneciendo en él. ¿Ibas a dejarme? Por supuesto que sí. Espetó ella. Mírate. Eres un fracaso. El rostro de Alejandro se contorsionó. La humillación, la pérdida del dinero, la traición de su esposa, la dominación de su hermana. Todo se fusionó en una rabia cegadora. Soltó un rugido gutural y se abalanzó sobre la mesa hacia mí. «Te voy a matar», gritó, extendiendo las manos hacia mi garganta. «Bruja, dame mi dinero». Nunca llegó. Antes de que pudiera siquiera superar el centro de mesa, 2 grandes manos se aferraron a sus hombros. El jefe de seguridad, que había estado de pie en silencio junto a la escalera, golpeó a Alejandro de nuevo en su silla con fuerza suficiente para hacer sonar los cubiertos. «Siéntese», gruñó el guardia, manteniendo una mano pesada sobre el pecho de Alejandro. Alejandro luchó por un segundo, luego se quedó flácido, colapsando en sollozos ahogados. Mi padre miró al guardia, luego a mí, dándose cuenta por primera vez del peligro físico en el que se encontraban. No estaban en control. Eran invitados en una fortaleza. Yo no me inmuté. No había movido un músculo cuando se abalanzó. Solo lo observé, tranquila e impasible. «Tráigale un vaso de agua», le dije al guardia. «No hemos terminado». «¿Qué más podría haber?», preguntó mi padre, su voz derrotada. «¿Hueca? Has tomado la casa. Has tomado la herencia. Nos has humillado. ¿Qué más quieres, Isabella? ¿Sangre?» «No quiero sangre», dije, alisando la solapa de mi blazer. «Quiero claridad». Verán, el dinero fue la parte fácil. Las matemáticas son simples. Pero hay una cosa más que necesitamos discutir. Una mentira más que necesita ser corregida. Caminé hacia el aparador y cogí un pequeño control remoto. «Vinieron aquí afirmando que me extrañaban», dije, volviéndome hacia ellos. Afirmaron que el silencio de los últimos 5 años fue solo un distanciamiento. Afirmaron que me amaban. Apunté el control remoto a la pantalla. «Veamos si eso es cierto», dije. Porque mientras mis investigadores revisaban sus finanzas, encontraron algo más. Algo que probablemente pensaron que se había borrado para siempre. Presioné el botón. La pantalla parpadeó. «Esto», dije,
es la contabilidad final. El archivo de audio que seleccioné era corto, claro y devastador. Era una nota de voz que Valeria le había enviado a su hermana hacía solo 20 minutos. Grabada mientras supuestamente estaba en el baño arreglándose el maquillaje. Los altavoces del mamparo crujieron y luego la voz de Valeria llenó el aire de la cubierta, fuerte e inconfundible. Amiga, estoy temblando. El idiota de verdad va a firmar la renuncia. Cree que su hermana lo está rescatando. Pero en cuanto ese dinero llegue a la cuenta conjunta, lo moveré a la cuenta offshore de la que hablamos. Tengo la transferencia preparada en mi teléfono. Voy a presentar los papeles mañana y dejarlo con la deuda. No puedo esperar a ver su cara cuando se dé cuenta de que se ha quedado soltero y sin un duro en la misma semana. La grabación terminó con un clic seco. Durante 3 segundos, el único sonido fue el viento haciendo ondear la bandera en la popa. Alejandro se volvió hacia su esposa lentamente. Su rostro ya no estaba rojo de ira. Estaba flácido, desprovisto de toda sangre. Parecía un hombre al que le habían disparado en el estómago y que acababa de darse cuenta de que estaba sangrando. Valeria, susurró. Valeria se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. «Eso es falso», gritó, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Eso es IA. Ahora se puede hacer cualquier cosa con ordenadores. Está tratando de incriminarme porque me odia. Alejandro, cariño, sabes que yo no haría eso. Es un defaque». No discutí. No levanté la voz. Simplemente toqué la tableta de nuevo. La pantalla cambió a un registro de metadatos. Ese archivo fue creado a las 6:42 de esta mañana, dije, mi voz clínica. La etiqueta de geolocalización está aquí mismo. Obsidiana, camarote de invitados 2, baño de estribor. A menos que una inteligencia artificial haya entrado en tu baño y grabado esto mientras te cepillabas los dientes, esa eres tú, Valeria. Deslicé la pantalla de nuevo. Y aquí está la captura de pantalla de la transferencia que tienes preparada en tu teléfono. $200.000 a una cuenta en las Islas Caimán bajo el nombre de TC Holdings. TC, Tiffany. Valeria Castillo. Ni siquiera fuiste creativa con el acrónimo. Alejandro hizo un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. Era un ruido horrible y roto. Me llamaste idiota, dijo, mirándola. En la grabación, me llamaste idiota. ¿Por qué lo eres? Explotó Valeria, abandonando por completo la actuación, su rostro torcido en una mueca de desprecio. Mírate. Eres un hombre de 30 años que todavía necesita que su mamá y su papá le CEO firmen los préstamos. Nunca has ganado un centavo por tu cuenta. Aguanté 5 años esperando el gran pago que prometiste. Y todo lo que obtuve fue deudas y un BMW de leasing. Me gané ese dinero, Alejandro, aguantándote. ¿Aguantándolo? Jadeó mi madre, agarrándose las perlas. Después de que te diéramos la bienvenida, después de tratarte como a una hija. Me trataron como a una yegua de cría de la que esperaban nietos, espetó Valeria. Y ahora estás tan arruinada como él. Se acabó. Me voy. Se giró para coger su bolso, pero carraspeé. Fue un sonido suave, pero la detuvo en seco. Te vas, asentí. Pero te vas con las manos vacías. Y te vas a pie. Me llevo el coche. Espetó. El coche está en leasing a nombre de Alejandro, dije. Y como Alejandro acaba de incumplir sus obligaciones principales, y yo tengo el poder notarial sobre los activos garantizados, el coche se queda. Puedes llamar a un Uber en la puerta si tienes una tarjeta de crédito que no esté al máximo. Valeria me miró con puro veneno. ¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que porque tienes dinero eres mejor que nosotros? No creo que sea mejor, dije. Creo que soy solvente. Adiós, Valeria. Hice un gesto al jefe de seguridad. Se adelantó, su presencia masiva y silenciosa. Valeria lo miró, luego a Alejandro, que tenía la cabeza entre las manos. Resopló, cogió su bolso de diseñador falso y se dirigió a la pasarela sin mirar atrás.
Sáquenla de mi muelle, le dije al guardia. Si regresa, arréstenla por allanamiento. Cuando se fue, el silencio que se instaló en la mesa fue pesado, sofocante. Mis padres se quedaron helados, atrapados entre los restos del matrimonio de su hijo y el cráter de su propia ruina financiera. Era un demonio, murmuró mi padre, tratando de encontrar un villano al que pudiera combatir. Lo retorció. Alejandro, hijo, ella te obligó a hacerlo. Lo sabemos. Te confundió. Basta, dije. Mi padre levantó la vista, sorprendido por la agudeza de mi tono. Deja de reescribir la historia, dije. Valeria no falsificó sus firmas, papá. Lo hizo Alejandro. Mostré de nuevo la imagen de la escritura de fideicomiso. Hice zoom en las firmas hasta que medían 1 metro en la pantalla. Mírenlas, ordené. De verdad, mírenlas. Eso no es confusión. Eso es práctica. Son horas de calcar su caligrafía hasta que lo consiguió lo suficientemente bien como para engañar a un administrativo en Nueva Jersey. Valeria puede que fuera codiciosa, pero su niño de oro es un criminal. No quería hacernos daño, suplicó mi madre, su voz fina y vacilante. Estaba desesperado. Robó su casa, dije. Y lo hizo hace 18 meses. Ha estado mintiéndoles a la cara cada cena de domingo durante 1 año y medio. Les dejó dormir en una casa que ya no les pertenecía. Si no hubiera comprado esta nota hoy, el sheriff estaría tirando sus muebles al césped la semana que viene. Pero lo arreglaste, dijo mi padre, su voz ganando un poco de fuerza, tratando de encontrar un asidero en el acantilado. Compraste la casa, así que se queda en la familia. Estamos a salvo. No están a salvo, le corregí. Son inquilinos. Cogí el acuerdo de venta que habían firmado con tanto entusiasmo hacía solo 20 minutos. No leyeron los términos, dije. Estaban tan obsesionados con la idea de que yo debía dar mis activos al hombre de la familia, que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Querían obligarme a transferir el poder a Alejandro. En su lugar, me cedieron voluntariamente la escritura a mí. Ahora soy la única propietaria del 1402 de la calle Maplewood. Viven allí porque yo lo permito. Duermen allí porque yo lo consiento. La cara de mi madre se puso blanca. Miró alrededor del yate, comprendiendo finalmente la escala de la trampa. ¿Pero y si cambias de opinión? Susurró. ¿Y si te enfadas? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vivimos? La miré. Miré a la mujer que había cambiado las cerraduras de mi habitación de la infancia el día después de graduarme de la universidad porque me negué a casarme con el hijo de su amigo de la iglesia. Miré a la mujer que no me llamó cuando estuve hospitalizada con neumonía hace 3 años, aunque la tía Marta se lo había dicho. ¿Dónde viven? Repetí. Me incliné hacia adelante, colocando ambas manos sobre la mesa. Han tenido 5 años para preguntarme dónde vivía, dije suavemente. Han tenido 1825 días para preguntarse si tenía un techo sobre mi cabeza. No les importó dónde estaba cuando dormía en mi coche porque no podía pagar el alquiler. No les importó dónde estaba cuando estaba construyendo esta empresa desde la nada. Solo les importa el refugio ahora que la tormenta les está golpeando. Eso es diferente, tartamudeó mi padre. Somos tus padres. Y yo era su hija, dije. El contrato está firmado. Tienen un contrato de arrendamiento. Mientras sigan las reglas, mis reglas, tienen un hogar. Pero nunca olviden quién tiene las llaves. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, bordeados de ojeras oscuras. Me miró y por primera vez no vi arrogancia. Vi miedo. ¿Y yo qué? Graznó. Valeria se ha ido. El dinero se ha ido. ¿Qué me pasa a mí? Tienes una opción, dije. Tengo la confesión de culpabilidad que firmaste. Tengo la prueba de la falsificación. Puedo presentar esto ante el fiscal del distrito esta tarde, e irás a la cárcel por fraude. Alejandro se estremeció como si le hubiera golpeado. ¿Oh? Preguntó. ¿O consigues un trabajo? Dije.
Un trabajo de verdad, no una oportunidad de inversión, no un esquema. Empiezas desde abajo, trabajas, y cada mes me pagas el 20% de tu sueldo para reembolsar la prima de riesgo que pagué hoy. No puedo hacer un trabajo normal, gimió Alejandro. Tengo la espalda mal. Tengo ansiedad. Entonces tienes una sentencia de prisión, dije simplemente. Elige una. Se desplomó en su silla. Sabía que no era un farol. Miró a nuestros padres en busca de ayuda, pero ellos estaban mirando la mesa, incapaces de mirarlo a los ojos. La ilusión de la familia perfecta se había hecho añicos. No por mí, sino por la verdad que les había obligado a mirar. Me erguí, alisando el frente de mi traje blanco. El sol ya había salido por completo, duro y brillante, sin dejar sombras en las que esconderse. Esto es cruel, lloró mi madre. Estás haciendo esto para castigarnos. Esto es venganza. La miré, luego a la declaración de liquidación, luego a la escritura firmada. No, madre, dije, mi voz tan tranquila como el agua muerta del puerto. La venganza es emocional. La venganza es desordenada. Estos son solo matemáticas. Cogí el control remoto y apagué la pantalla. Esto no es venganza, dije. Es una liquidación. El sol estaba alto ahora, proyectando sombras duras e implacables sobre la cubierta de la obsidiana. La niebla matutina se había disipado, sin dejar lugar donde esconderse. Mi familia se sentaba entre los escombros de sus expectativas. Habían llegado esperando una celebración, una reunión y una ganancia inesperada. Se iban como inquilinos de una casa que ya no les pertenecía, atados a una hija a la que habían intentado explotar. Valeria se había ido, escoltada fuera de la propiedad por la seguridad. Su ausencia dejó un vacío que Alejandro parecía incapaz de llenar. Se sentó desplomado en su silla, mirando sus manos, despojado de la bravuconería que normalmente lo armaba. Ya no era el niño de oro. Era un hombre de 32 años con una confesión de delito grave en la caja fuerte de su hermana y una bancarrota cerniéndose sobre su cabeza. El leasing de tu coche también está en mora, dije, rompiendo el silencio. No lo dije con malicia. Lo dije como un hecho. Vi los avisos en el fondo del archivo digital que Elías extrajo. Van a embargarlo, Alejandro. Probablemente hoy o mañana. Puedes. Comenzó Alejandro, luego se detuvo. Me miró, con los ojos húmedos y rojos. ¿Puedes detenerlos? Podría, dije. Podría firmar un cheque por los $4.000 que debes, pero no lo haré. ¿Por qué? Gritó mi madre, con la voz quebrada. Acabas de gastar más de $1 millón en la casa. ¿Qué son $4.000 más para mantener a tu hermano móvil? Porque la casa asegura a mis padres, respondí. El coche no asegura nada más que el ego de Alejandro. Si quiere conducir, puede tomar el autobús o puede conseguir un trabajo y comprar un Honda usado. Ese no es mi problema. Mi padre se levantó lentamente. Parecía más viejo que cuando subió por la pasarela. El aire pomposo había desaparecido, reemplazado por una fragilidad gris y sacudida. Isabella, dijo, su voz rasposa. ¿Podemos hablar? Solo nosotros, sin los abogados, sin los guardias de seguridad, por favor. Solo tu madre y yo. Hice una señal al jefe de seguridad para que retrocediera a la estación del timón, fuera del alcance del oído pero a la vista. Adelante, dije. Mis padres rodearon la mesa para pararse frente a mí. Mi madre extendió la mano para tocar mi brazo, pero yo no me moví hacia ella y dejó caer la mano. No sabíamos que era tan grave, susurró mi madre. Realmente no sabíamos que le había hecho eso a la escritura. Tienes que creernos, Isabella. Nunca habríamos intentado hacerte daño si lo hubiéramos sabido. ¿No habrían intentado hacerme daño? Pregunté, levantando una ceja. Estuvieron sentados allí durante 1 hora tratando de manipularme para que les diera dinero. Me dijeron que era antinatural que tuviera dinero. Intentaron coaccionarme para que cediera mis activos a Alejandro porque es un hombre. Estaban perfectamente felices de hacerme daño, mamá.
Simplemente no sabían que yo sostenía un escudo. Teníamos miedo, insistió mi padre. Teníamos miedo de perder la casa. Pensamos que eras lo suficientemente fuerte como para soportar el golpe. Tienes tanto, Isabella. Simplemente pensamos que podrías compartir la carga. ¿Compartir la carga? Repetí. La frase sabía a ceniza en mi boca. Miré el horizonte de Miami, brillando en el calor. ¿Recuerdan hace 5 años? Pregunté. La semana que dejé de llamar. Estabas ocupada, dijo mi madre rápidamente. Acababas de mudarte a la ciudad. Pensamos que solo estabas trabajando duro. No, dije. No estaba trabajando. Estaba en el hospital. Se quedaron helados. Se me rompió un quiste ovárico, dije, mi voz firme, desprovista de las lágrimas que probablemente esperaban. Estaba sola en un estudio. Aún no tenía seguro médico porque mi contrato no había comenzado. Estaba agonizando. Te llamé, mamá. Llamé a la línea de casa 3 veces. Llamé a tu móvil 2 veces. La cara de mi madre se puso pálida. Parpadeó, buscando en su memoria. Recuerdo, susurró. Recuerdo haber visto las llamadas perdidas, pero era la fiesta de compromiso de Alejandro, la grande en el club de campo. Estábamos saludando a los invitados. Pensé que llamabas para felicitar. Dejé un mensaje de voz, dije. Dije que tenía miedo. Dije que me dolía. Te pedí que vinieras. No lo escuché hasta el día siguiente, tartamudeó. Y para entonces. Para entonces me había conducido yo misma a urgencias, terminé. Tuve una cirugía de emergencia sola. Me desperté sola. Y cuando te llamé al día siguiente para decirte que necesitaba ayuda con el deducible, $500, eso era todo lo que necesitaba. Me dijiste que no podías ayudar porque acababas de dar el depósito para el lugar de la boda de Alejandro. El silencio en la cubierta fue absoluto. Incluso las gaviotas parecieron dejar de chillar. Ese fue el momento, dije. No fue un accidente. No fue una pelea. Fue una elección. Eligieron su fiesta sobre mi cirugía. Eligieron su felicidad sobre mi supervivencia. Así que no se paren aquí a hablarme de cargas familiares. Yo llevé mi carga sola. Ahora pueden llevar la suya. Mi padre bajó la vista a sus zapatos. No podía mirarme. La superioridad moral que había intentado reclamar toda la mañana se había desmoronado en polvo. Lo sentimos, murmuró. Isabella, lo sentimos mucho. No quiero sus disculpas, dije. Las disculpas son solo palabras. No pagan el alquiler. No arreglan el pasado. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó mi madre, llorando abiertamente ahora. ¿Quieres que roguemos? Estamos rogando. Por favor, no nos odies. No los odio, dije. El odio requiere energía. Ya no tengo energía para ustedes. Tengo indiferencia. Volví a la mesa y cogí la carpeta que contenía el contrato de arrendamiento. Aquí está la realidad, dije, entregándole la carpeta a mi padre. Vuelven a la casa. Viven allí. Yo pagaré los impuestos sobre la propiedad y el seguro de la casa porque la casa es mi activo y protejo mis activos. Pero ustedes pagan los servicios públicos. Pagan su propia comida. Pagan su propia gasolina. Viven de su pensión y seguridad social. ¿Y Alejandro? Preguntó mi padre, agarrando la carpeta como un salvavidas. Si Alejandro vive allí, paga alquiler, dije. A mí. El precio de mercado por el alquiler de una habitación en ese código postal es de $800 al mes. Si no paga, lo desahucio. Si causa problemas, presento la confesión de culpabilidad y va a la cárcel. Ya no es mi proyecto. Es un inquilino en libertad condicional. Pero esa es una vida dura, dijo mi madre suavemente. Solíamos tener expectativas. Tienen un techo pagado sobre sus cabezas y comida en la mesa, dije.
Eso es más de lo que yo tenía hace 5 años. Esa es una buena vida. Es solo una vida simple. Querían que los salvara de la ruina. ¿Lo hice? No dije que los salvaría de la realidad. Tiene razón. La voz vino de detrás de mí. Era la tía Marta. Casi había olvidado que estaba allí. Había estado sentada en silencio en un rincón de la sala de estar todo el tiempo, observando, escuchando. Ahora se levantó, su rostro sonrojado con una mezcla de ira y tristeza. Marta, advirtió mi padre. Este es un asunto familiar. Yo soy familia, espetó Marta, caminando para pararse a mi lado. Miró a su hermano y cuñada con un nivel de decepción que parecía encogerlos. Los he observado durante 30 años. Vi cómo mimaban a ese niño hasta que se pudrió. Y vi cómo ignoraban a esta niña porque no necesitaba que le ataran los zapatos. Puso una mano en mi hombro. Era cálida. Fue el primer contacto humano que había sentido en todo el día que no se sintiera como una transacción. La están mirando como si fuera una extraña, les dijo Marta. Pero es exactamente quien ustedes la hicieron ser. Le enseñaron que el amor es condicional. Le enseñaron que el dinero es el único idioma que hablan. Pues, felicidades. Aprendió el idioma mejor que ustedes. Marta, por favor, sollozó mi madre. No la quieren, dijo Marta, su voz temblando pero fuerte. Quieren lo que ella tiene. Quieren el barco. Quieren el rescate. Quieren la idea de una hija rica, pero no la quieren a ella. Si les hubiera dicho que hoy trabajaba en un restaurante, se habrían ido de este barco y nunca la habrían vuelto a llamar. Mis padres no respondieron. No podían. La verdad pendía en el aire, pesada e innegable. Váyanse a casa, dije suavemente. El coche está esperando en la puerta para llevarlos de vuelta. Disfruten de la casa. Es una casa bonita. Mi padre me miró una última vez. No quedaba ira en sus ojos. Solo una derrota sorda y hueca. Tomó el brazo de mi madre. Alejandro se levantó, limpiándose la nariz con la manga, pareciendo un fantasma. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la pasarela. No miraron atrás. No saludaron. Simplemente se alejaron, 3 figuras más pequeñas contra el telón de fondo de los enormes yates y el agua brillante. La tía Marta me apretó el hombro. Estoy orgullosa de ti, susurró. Pero también lo siento. Ningún hijo debería tener que ser el banquero de sus padres. No soy su banquera, Marta, dije, viéndolos desaparecer más allá de la puerta de seguridad. Solo soy la casera. Me voy a ir, dijo Marta. Creo que necesitas un minuto. Llámame la semana que viene, solo para hablar. Sin negocios. Lo haré, prometí. Se fue y finalmente me quedé sola. Caminé hacia la barandilla y miré el agua oscura. El yate estaba en silencio. El personal era invisible. Los papeles estaban firmados. El trato estaba cerrado. Había ganado. Había salvado la casa familiar. Había detenido el fraude. Había neutralizado la amenaza. Había establecido límites que nunca más podrían ser cruzados. Según todas las métricas de mi profesión, esta fue una reestructuración exitosa. Pero mientras miraba el reflejo de la ciudad en el agua, sentí una frialdad en mi pecho que no tenía nada que ver con la brisa del océano. Toqué el Patek Philippe en mi muñeca. Marcaba constantemente, contando segundos que nunca recuperaría. Había convertido a mi familia en una transacción para sobrevivir a ellos. Había usado su codicia como un arma y su miedo como palanca. Me había convertido en la fuerza fría e inflexible de la que me acusaban, porque era la única forma de protegerme de su calor, que quemaba. Miré mi reflejo en el cristal de la puerta del salón. Mi traje era blanco, prístino, impecable. Mi rostro estaba tranquilo. ¿Me estoy convirtiendo en ellos? Le pregunté al silencio. El silencio no respondió. Solo me cobró por el tiempo. 3 días después, convoqué la reunión final.
No la organicé en el yate. No los invité a mi oficina. Alquilé una sala de conferencias estéril y sin ventanas en un bufete de abogados neutral en el centro. No quería paisajes, ni distracciones, ni anclas emocionales. Mis padres se sentaron a un lado de la mesa, yo al otro. Entre nosotros había un solo juego de llaves y una gruesa carpeta de estipulaciones legales. Alejandro no estaba presente. Le había prohibido la entrada. Su presencia era una variable que ya no estaba dispuesta a calcular. Este es el final de la negociación, dije, deslizando la carpeta por la madera pulida. Dentro está el contrato de arrendamiento de la casa en el 1402 de la calle Maplewood. Les otorga la residencia por el resto de sus vidas naturales, siempre que cumplan con las cláusulas de mantenimiento. Ustedes pagan los servicios públicos, pagan su propia comida. Yo pago los impuestos sobre la propiedad y el seguro estructural principal. Esa es la extensión de mi contribución. Mi padre se quedó mirando la carpeta. Parecía más pequeño que en el barco. La fanfarronería había desaparecido, reemplazada por una derrota gris y hundida. No alcanzó las llaves de inmediato. Isabella, dijo, su voz rasposa. Somos tus padres. No puedes reducir 50 años de historia familiar a un acuerdo de arrendador-inquilino. Somos tu sangre. Junté las manos sobre la mesa. Me alegro de que lo menciones, dije. Porque durante la última semana, has usado, sangre, como un arma. La usaste para intentar forzar la cerradura de mi cuenta bancaria. La usaste para exigir cosas que no te ganaste. Déjame ser clara, padre. La sangre es biología. Es un accidente genético. No es una tarjeta de crédito, y ciertamente no es una licencia para invadir mi paz mental. Señalé las llaves. Esas llaves abren la puerta de una casa que ya no les pertenece. Si las quieren, tómenlas. Si no, pondré la casa en el mercado esta tarde. Mi madre extendió la mano y cubrió la de mi padre, impidiéndole discutir. Parecía cansada. Sus ojos estaban enrojecidos, despojados del juicio que había definido su mirada durante toda mi vida. Las tomaremos, dijo suavemente. Me miró, y por primera vez en 5 años, vi que realmente me miraba a mí. No a mi blazer, no a mi reloj, sino a mi cara. Isabella, sé que no podemos arreglar esto. Sé que lo rompimos. Lo siento. Siento no haber ido al hospital. Siento haberlo elegido a él. Era la disculpa con la que había fantaseado durante media década. Solía imaginar que escuchar esas palabras me haría llorar o correr a sus brazos. Pero mientras estaba sentada allí, me sentí estable. Me di cuenta de que mi sanación no dependía de su arrepentimiento. No necesitaba que ella se disculpara para yo estar completa. Acepto tu disculpa, dije. Pero la aceptación no es una invitación. La puerta está cerrada, mamá. Tienes una casa. Tienes una vida. Pero no me tienes a mí. No de la manera que quieres. Me levanté. Los servicios públicos han sido transferidos a su nombre a partir de esta mañana. El estipendio para Alejandro, que se limita estrictamente a 3 meses de vales de comida, no efectivo, se detalla en el anexo B. Si me contacta, los vales se detienen. Si viene a mi oficina, los vales se detienen. Si publica sobre mí en las redes sociales, los vales se detienen. ¿Nos entendemos? Entendemos, susurró mi madre. ¿Y Valeria? Preguntó mi padre, levantando la vista. Valeria solicitó el divorcio ayer, dije. Se dio cuenta de que no había un fondo fiduciario que saquear. Se ha ido. Alejandro está solo. Por primera vez en su vida, va a tener que aprender a sobrevivir sin una red de seguridad. Si intentan ser esa red, caerán con él. Les aconsejo que lo dejen aprender. Me di la vuelta y salí de la habitación. No miré atrás. No esperé una despedida. El sonido de la pesada puerta cerrándose detrás de mí fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. 1 hora después, estaba de vuelta en el Obsidiana.
Los motores ya estaban al ralentí, un rugido bajo y potente que vibraba a través de la cubierta. La tía Marta estaba sentada en el salón de popa, con un sombrero para el sol y leyendo una novela de bolsillo. Levantó la vista y sonrió cuando subí a bordo. ¿Hecho? Preguntó. Hecho, dije. ¿Cómo te sientes? Ligera, respondí. Me siento increíblemente ligera. Caminé hacia la estación del timón. Había tomado una última decisión esa mañana. No solo los estaba echando de mi vida. Me estaba eliminando de su mapa. Había vendido mi amarre en la marina. Había instruido a mi corredor para que liquidara mis participaciones locales y transfiriera todo a un fideicomiso con sede en Zúrich. Estaba mudando el yate y la sede de mi negocio al Mediterráneo. Si querían encontrarme, necesitarían un pasaporte y un billete de avión que no podían permitirse. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era Alejandro. Había llamado 14 veces en la última hora. Había enviado 30 mensajes de texto, alternando entre rogar por dinero, culparme de que Valeria lo dejara y amenazar con ir a la prensa. Miré la pantalla. Una versión más joven de mí habría respondido. Una versión más joven de mí habría intentado explicar, justificar, salvarlo una última vez. Pero ya no era esa chica. Era la directora ejecutiva de mi propia existencia. No tiré el teléfono al océano. Eso es lo que la gente hace en las películas. Es dramático, pero es un desperdicio. En su lugar, simplemente mantuve presionado el botón de encendido. Vi cómo la pantalla se volvía negra. Luego caminé hacia el cajón donde la tripulación guardaba los aparatos electrónicos de repuesto, dejé caer el teléfono dentro y lo cerré con llave. Conseguiría un número nuevo en Italia. Suelten amarras, le dije al capitán. Las cuerdas fueron lanzadas. El espacio entre el yate y el muelle se amplió. Un pie, luego 5, luego 20. Observé cómo la ciudad de Miami se retiraba. En algún lugar de esa expansión de hormigón y palmeras había una casa en la calle Maplewood donde dos personas mayores estaban aprendiendo a vivir dentro de sus medios. En algún lugar había un hombre de 32 años dándose cuenta de que el mundo no le debe nada. Ya no eran mis personajes para escribir. Eran solo parte de la historia de fondo. Caminé hacia la popa y me apoyé en la barandilla, viendo cómo la estela del barco convertía el agua en espuma blanca. La tía Marta vino y se paró a mi lado, entregándome un vaso de té helado. «Sabes», dijo, mirando hacia el horizonte que se encogía. «Van a decirle a todo el mundo que los abandonaste. Van a hacerse las víctimas». «Que lo hagan», dije, tomando un sorbo. «No necesito ser la heroína en su historia, Marta. Solo necesito ser la protagonista de la mía». Miré el horizonte donde el azul del cielo se encontraba con el azul del océano. Estaba abierto de par en par. Estaba vacío. Estaba libre. Había aprendido la lección más difícil que una persona puede aprender. La familia no se trata de qué ADN llevas. No se trata de historia u obligación. La familia es comportamiento. La familia es estar ahí. La familia son las personas que respetan tus límites, no las que los arrasan. Di la espalda a la orilla y miré hacia mar abierto. A toda máquina, susurré.